La suerte corrida por 60 personas secuestradas por presuntos terroristas de Sendero Luminoso tras incursionar en un campamento de la compañía argentina Techint, ubicado en la provincia ayacuchana de La Mar. Los terroristas han solicitado $1 millón para liberar a los rehenes. 60 trabajadores secuestrados en Ayacucho. Presunto responsable, Sendero Luminoso. A las 5:15 de la mañana, un contingente de 100 supuestos senderistas ingresó a uno de los campamentos de la compañía argentina Techint, ubicado en la localidad de Tocate, provincia de La Mar. Mediante este documento exclusivo de inteligencia de la Policía Nacional, sabemos que los presuntos terroristas estaban armados hasta los dientes, llevaban fusiles y ametralladoras, lo que facilitó el rapto de los empleados de esta empresa, dedicada a tender ductos para el transporte de gas natural. Entre los secuestrados existen 8 empleados extranjeros y 3 miembros de la Policía Nacional, identificados como suboficial de primera Eduard Julio Castillo Galarza, suboficial de tercera Jorge Flores Laime y Ronald Ordóñez Matías, también subalterno de tercera. En el momento del ataque, los efectivos policiales se encontraban trasladando una gran carga de explosivos, nada menos que 2.772 cartuchos de dinamita, 1.950 metros de cordón detonante, 270 detonadores no eléctricos, 50 metros de mecha lenta y 18 fulminantes. Sí, con esa cantidad de explosivos que está usted mencionando, estamos hablando de un daño de 8 taratas se puede destruir con esa cantidad de explosivos. Según este documento secreto, todavía existen 20 supuestos terroristas en el campamento de Tocate, al mando del camarada mío, quien ha exigido que se elimine la presencia militar y policial de la zona. De lo contrario, comenzarán a ejecutar a los rehenes. También habría pedido $1 millón, 20 equipos de radio, 15 localizadores, un verdadero arsenal de explosivos y medicinas. Nos comunicamos con los representantes de Techint en Lima. Confirmaron que habían sufrido un episodio de violencia en el campamento móvil de la provincia de La Mar. ¿Puede ser una incursión tan grande de Sendero Luminoso? ¿Tiene la fuerza como para hacer eso en este momento? En estos momentos, para mí, estos hechos es algo inusual. Y nunca antes, en sus mejores épocas, Sendero Luminoso ha dispuesto de 100 hombres como para que pueda, en una sola incursión, secuestrar a 50 personas. Este es un hecho que, si de ser cierto, aun cuando yo mantengo mi situación muy escéptica al respecto, de ser cierto, estaríamos frente a un recrudecimiento de Sendero Luminoso con una evidencia del cual sería muy grave. Y de acuerdo a la experiencia con que hemos vivido, ese sí es el estilo de Sendero Luminoso, de poder asaltar o poder robar esta cantidad de explosivos. Y cuando estamos hablando de 9 cajas, estamos hablando de una gran cantidad de explosivos que puede hacer mucho daño a muchas torres de alta tensión, o a muchos edificios, o a muchos puentes. Eso sí es grave. Los trabajadores secuestrados estarían siendo trasladados a Vizcatán, en las afueras de Ayacucho. Y Vizcatán es un lugar en donde es inaccesible por un lado y es tierra de nadie. Vizcatán ya prácticamente viene a ser ceja de selva, pero para el lado oriental. Y en esos lugares está Sendero Luminoso permanentemente. Firmado por el ministro de Defensa, Aurelio López de Mola, quien informó que el gobierno ya tomó las medidas necesarias para liberar a todas las personas secuestradas. Un grupo de alrededor de 60 delincuentes armados incursionó en el campamento satélite Tocate, ubicado en el distrito de Anco, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. Segundo, como es de conocimiento público, el campamento Tocate es uno de los diversos campamentos desde los que se está tendiendo el gasoducto que llevará el gas de Camisea a la costa del Perú. Tercero, en la referida incursión, dicho grupo de delincuentes ha secuestrado a aproximadamente 60 trabajadores de la empresa Techint, de los que 8 son extranjeros, además de 3 integrantes de la Policía Nacional. Por las características de este hecho, se ha dispuesto la intervención de las Fuerzas Armadas. Cuarto, el gobierno ha tomado las medidas necesarias para liberar a las personas secuestradas, preservando su integridad física
y su vida. El lugar del que estamos hablando lo pueden ustedes ver ahí. Este es el río Apurímac. Estamos en el límite entre los departamentos de Ayacucho y Cusco. Jaime Antesana, Sendero Luminoso ha logrado recomponerse, esta vez con ayuda del narcotráfico. Entonces, no es un sendero entonces que está rebrotando, es un sendero que se ha logrado recomponer en un área focalizada, en alianza con el narcotráfico, y que creo que de ser cierto que han sido ellos los que han hecho el secuestro del personal de Techín, esta empresa que está implementando el proyecto Camisea, marcaría sin duda alguna un elemento nuevo en la práctica de Sendero, porque Sendero nunca ha hecho secuestros. Eso está asociado más a la MRTA y al cobro de cupos. En consecuencia, creo que esto más bien está revelando que si bien Sendero está presente en la zona, con nuevas condiciones, en una situación de reciclaje también político y social, está planteando un proceso de mercenarización y tendencia hacia el bandolerismo. Pero yo creo que estos remanentes, que no lo dejaron de ser, no es que sean una gran fuerza y que estén en crecimiento, ni que hayan logrado superar su situación de derrota estratégica como proyecto de guerra, sino que han logrado mejores condiciones, eso no lo podemos negar. Que no son un fenómeno nacional, también es cierto. Que operan en un área focalizada, sin duda alguna, pero no podemos ahora cerrar los ojos a un senderismo que ha logrado ubicarse como la fuerza militar que le permite al narcotráfico la salida de la droga. Y además con un discurso de defensa de la coca que busca una relación nueva, política, muy sutil con los campesinos cocaleros, pero que sin duda alguna pretende entonces ellos mantener una presencia. En el resto del mundo sobre la noticia de este secuestro. Una subsidiaria de la empresa Techín, del principal consorcio industrial argentino, está construyendo un gasoducto en Perú. Un tramo de ese gasoducto pasaba por Ayacucho, el lugar donde todavía quedan patrullas de Sendero Luminoso. Y hubo un confuso episodio hoy por el cual gente, no se sabe exactamente quiénes, invadieron un campamento de la empresa Techín en Ayacucho. Uma empresa de engenharia argentina confirmou hoje o sequestro de 60 funcionários que trabalhavam na construção de um gasoduto no Peru. São peruanos, argentinos, chilenos e colombianos. A polícia e o exército dizem que o grupo pode ter sido secuestrado por terroristas do Sendero Luminoso. Y Perú está conmocionado por un hecho ocurrido hoy en el cual decenas de personas, entre ellas al menos un ciudadano chileno cuya identidad todavía no se conoce, fueron secuestradas por presuntos guerrilleros del grupo Sendero Luminoso. Y para tratar de entender lo que está pasando, hemos invitado al sociólogo Carlos Tapia, especialista en estos temas, sobre todo en temas de terrorismo. Muy buenos días, señor Tapia, ¿cómo está usted? ¿Cómo están, amigos? Me imagino que comparte la preocupación de toda la ciudadanía, que se ha verdaderamente sorprendido con lo que ha sucedido el día de ayer. Cuando uno revisa la prensa, lo que nota es una falta de unanimidad respecto a quién puede ser el responsable de este secuestro. Empecemos por ese tema. Se habla de Sendero, se habla de las FARC, se habla de una mezcla. ¿Qué piensa usted? ¿Quién puede estar detrás de este secuestro? Ya, en primer lugar, Sol, la preocupación y nuestra solidaridad con los familiares de los secuestrados, ¿no es cierto? Porque todos los peruanos estamos preocupados por la imagen del país, los daños que se pueden hacer en la economía, en fin. Pero, y los familiares de los secuestrados, creo que ellos merecen nuestra principal preocupación. En segundo lugar, contestando tu pregunta, hay varias alternativas, ¿no? Yo descartaría lo de las FARC, ¿no? Porque las FARC pueden hacer cosas mucho más rentables en Colombia, ¿no? Que pedir simplemente $1 millón en nuestro país y trasladándose 1.800 kilómetros. No pareciera ser... No parece sensato. Claro. Sí. Se habla de ellos por el tema de los uniformes, le digo. Dicen que han sido gente uniformada, que Sendero jamás se uniforma. Yo preferiría atenerme a las dos alternativas que tú has planteado. Una, que fuera Sendero Luminoso. Si fuera Sendero Luminoso, en la zona donde se ha producido
secuestro es el distrito de Anco, de la provincia de La Mar, en el departamento de Ayacucho. Eso es lo que se llamaba la Oreja de Perro, ¿no? Que fue una zona muy fuertemente impactada por el conflicto armado interno durante la década de los 80. Sí. Sendero siempre tuvo bases ahí. Claro, pero ahí se dieron grandes batallas, ¿no? Entre el ejército, los comités de autodefensa, en fin. Pero desde 1994, Sendero Luminoso ya se consolidó estratégicamente en la margen izquierda del río N. O sea, el río Apurímac y el río Mantaro confluyen y nace el río N. En la margen izquierda del río N, en los distritos de Pangoa, en Satipo, que es la provincia del departamento de Junín, allí quedan restos que antes estaban bajo el mando de Óscar Ramírez Durán, el llamado camarada Feliciano. ¿No es Se cierto? dice que habrían hasta 3 facciones de Sendero operando en la zona y que informes de inteligencia tendrían esta información, que habían por lo menos 3 divisiones o columnas diferentes de Sendero operando y planeando un golpe como este. ¿Usted sabe algo? No, no conozco. En todo caso, eso habría que preguntárselo a la gente de la DIRCOTE, a Marco Miyashiro, ¿no es cierto? Lo que nosotros como Comisión de la Verdad y especialista en este tipo de temas, sabemos que desde 1994 estaban allí rezagos, restos de Sendero Luminoso, pero más ligados con los Achanincas. ¿Que seguían ahí? La pregunta va por ahí. Claro. Que seguían ahí ayer, digamos, ¿no? Claro, pero si desde cuando recién el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, asumió el Ministerio del Interior, murieron efectivos policiales en una incursión policial contra ellos. O sea, estaban allí, estaban desde 1994, cuando Vladimiro Montesinos compraba armas en Jordania para dárselas a la FARC en el régimen de Fujimori, estaban allí. Entonces no hay ninguna novedad. Lo que sí sucede es que es una zona muy agreste. Ahora, pero lo que ha sucedido es en el distrito de Anco, en la provincia de La Mar, ya es distinto. ¿A qué distancia está eso? Debe estar a unos 80, 100 kilómetros. Tampoco. Pero sigue siendo zona ceja de selva, claro, zona agreste, monte. Claro, es ceja de selva, ¿no es cierto? Es verdad. Si fuera el Sendero Luminoso que está allí, sería una cosa muy especial. Primero, ¿por qué? No solamente por la hipótesis esta de que utilizarían uniformes de camuflaje, armas de largo alcance, 100 efectivos armados, ¿no es cierto? Es un contingente armado no nada despreciable. Podrían haber asaltado un puesto policial, emboscado a patrullas militares. No ha sucedido eso, han asaltado, parece ser, un campamento con 3 policías, ¿no? Ahora, pero en segundo lugar, pedirían pues lo que están pidiendo. Queremos verlo en televisión al llamado presidente Gonzalo, queremos que se cierre la base naval del Callao, queremos que Yanamayo no sé cuánto, ¿no? Acá lo que plantean es que queremos $1 millón. Y celulares, ya, y equipos de comunicación, en general medicinas. Claro, no podríamos negar, nadie puede adelantar un juicio sin haberse investigado previamente, en este caso. Lo hace desconfiar que sea Sendero. O que se haya adecuado un hábitat proclive a la violencia ligado con el narcotráfico, con comité de autodefensa debilitados, como dice Omar Quesada, y sobre la base de problemas de trabajadores que hubieran habido con la firma concesionaria del gasoducto Argentina, TECHIC, pudiera generarse una explosión de este tipo. ¿Usted cree que esa hipótesis que está en uno de los diarios esta mañana, que dice que más bien estaría vinculado a temas de descontento laboral, tiene algún sustento? ¿Que podría haber sido un problema con los trabajadores de la empresa? No conozco al detalle, pero sí sé que han habido algún tipo de antecedentes en esas zonas en donde normalmente hay problemas de los trabajadores, ¿no es cierto? Pero en una zona convulsionada donde la base de la economía principalmente tiene carácter ilegal, que es la coca. El tema del narcotráfico estaría detrás, entonces, para usted. Sobre la base de una economía ilegal, el hábitat sociopolítico es un hábitat proclive a la violencia. Pero el narcotráfico es algo que da dinero de por sí. ¿Por qué el narcotráfico? Siempre que escuchamos ataques terroristas vinculados al narcotráfico, son para financiar en todo caso al terrorismo, por estas alianzas de yo te protejo a ti, tú me dejas trabajar a mí. Pero si pensamos que no es Sendero, ¿quién está detrás? El narcotráfico por sí solo no tiene mucho sentido que pida equipos de comunicación, que se hayan llevado dinamita. ¿Quién para usted podría estar detrás si no es Sendero?
Bueno, no sé, habría que preguntarle a Yossi Díaz-Canseco, no sé pues, cómo puedo de un día para otro conocer con exactitud eso. Lo que sí le puedo decirle como analista es que hay estas diferenciaciones, novedades en caso que de no que fuera parece sendero. Eso es lo que nos quiere decir, que no es el típico sendero. Es que no es el sendero de los 80. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque todos los fenómenos sociopolíticos se adecúan. Sendero Luminoso no es una planta que se corta y rebrota, ¿no es cierto? Y que solamente hay que matarlos o meterlos presos. Se adecúan. Cuando decimos la FARC, el narcoterrorismo colombiano, en la última reunión en el Cusco, el presidente del Ecuador, el coronel Gutiérrez, presentó al presidente Uribe, con la aceptación del presidente Uribe, la propuesta para que el secretario general de las Naciones Unidas interceda. Si fueran banda de narcotraficantes, ¿cómo van a pedir que el secretario general de las Naciones Unidas interceda? El tema es, me parece, bastante complejo. El daño que se hace al Perú es muy grande, justamente no solamente ahora por la imagen que tenemos de las movilizaciones de los trabajadores, sino para las inversiones extranjeras, y cuando estamos en disputa con Chile para saber quién puede facilitar la salida del gas boliviano, el Perú aparece presentándose con problemas de seguridad. En ese sentido el tema es muy riesgoso. Yo lo diría más que el de decir de nuevo rebrotó Sendero, ¿no es cierto? Habría que investigarlo, pero estamos hablando de un distrito, de 2 distritos de los 2000 que tiene el Perú. Lo grave es cómo se ha facilitado, permitido o haber sido tan concesivo para que una inversión tan estratégica para el Perú, tan importante, claro, ¿no? el gasoducto, de otra manera, no tenga una protección. Y en cambio los policías están por todas partes protegiendo a dignatarios y no protegen una zona tan importante. Se dice que habían 3 policías protegiendo... Todo el... Por eso, 3 policías... Oiga, usted, a los ministros los protege más gente. Pareciera que no utilizamos eficientemente los escasos recursos de seguridad que tenemos. Señor Tapia, lo cierto es que los rehenes de Sendero en los 80 eran rehenes que ellos controlaban para su servicio y que trabajaban para ellos en labores domésticas y en algunas incursiones a poblados. Pero esto del tema del dinero es algo aparentemente novedoso, ¿cierto? Que se trataba de cupos a empresarios, cosas más pequeñas, pero un pedido de esta magnitud y así llama mucho la atención. Pero también llama poderosamente la atención 100 hombres armados y 60 secuestrados. ¿Cómo se mueve uno en el monte con tal cantidad de gente si no está apoyado de otras personas? Ya, contesto. Primero, no es normal que hayan columnas armadas de 100 hombres de Sendero Luminoso. Eso no es cierto, ¿no? De la experiencia que tenemos nosotros, que hemos investigado en los últimos 2 años, 20 años de accionar el Sendero Luminoso, no es así. Un pequeño grupo con armas de guerra, ese pequeño grupo con armas de guerra constituían la fuerza principal que se apoyaba en la fuerza local, y la masa campesina que constituía la fuerza de base, que era lo que acompañaba a la fuerza principal para incursionar en otra comunidad. La fuerza principal o asaltaba puesto policial o emboscaba patrulla militar. Este no pareciera ser un caso así, pero también podrían haber cambiado su relación con la delincuencia ligada con el narcotráfico, en fin, podría haber cambiado, no sé. Ahora, la pregunta que hizo Sol en relación a que si el narcotráfico no da plata, ¿por qué tienen que sacar, o si da plata, ¿por qué tienen que sacar $1 millón invirtiendo tantos recursos y asumiendo tantos riesgos? ¿No? No parece... Lo que he escuchado al premier Solari, tiene razón, el precio de la hoja de coca ha empezado a bajar, ¿no? Hace unos 8 o 9 meses llegó a tener un precio de 11, 12 soles kilo de hoja de coca seca, ¿no? Ahora ha empezado a bajar sustancialmente, y podría ser que gente habituada a dar protección a los narcotraficantes encuentre también otro tipo de alternativa para encontrar rentas delincuenciales mayores. No está cerrado todavía este capítulo. Creo que sería adelantar un juicio definitivo señalando es Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Podría ser, pero podría ser algo peor que Sendero Luminoso. ¿Que para ustedes? Podría ser. Lo que sucede es que... ¿Qué cosa sería ser algo y si peor? juntamos narcotráfico, restos de Sendero Luminoso que toman características delincuenciales, comité de autodefensa debilitados, armados por el Estado con escopetas que ya no saben para qué utilizarlas y que deciden, a partir de un problema de trabajadores de la firma argentina,
secuestrar para pedir $1 millón. Digamos, una cosa más criminal que ideológica, más criminal pura. Es muy importante lo que dices. Delincuencial, criminal, pero que puede aparecer como una reivindicación regional. El movimiento de Chiapas en México, ¿cómo apareció? No apareció para hacer la revolución mundial, diciendo nosotros somos una zona totalmente abandonada y queremos, ¿cómo se llama?, capturar el poder en México. No, queremos que nos escuchen. Y para eso hacemos acción armada, ¿no es cierto?, de corte delincuencial, porque se enfrentan pues a la fuerza del orden. Si eso era lo que sucedería, lo que dice Omar Quesada tiene mucho sentido, el presidente de la región Ayacucho, ¿no? Estamos ante un nuevo, una nueva forma y un nuevo hábitat en que la violencia se expresa, puede tener apoyo de los pobladores de las zonas que se sienten marginados. Es lo más peligroso, ¿no? Y que buscan ser reivindicados porque la carretera Tambo-San Francisco, promesa de nuestro gobierno, no se ha iniciado su asfalto y por lo tanto estaríamos en condiciones de, lamentablemente decir, la violencia en el país todavía tiene un largo trecho y no hemos resuelto un tema que es central. La reconciliación de los peruanos supone encontrarnos con lo que sucedió en los 20 años pasados y hoy día en la Comisión de la Verdad vamos a escuchar un mensaje del jefe, en el caso de que fuera Sendero Luminoso, del jefe de estos, en el caso de que fuera Sendero Luminoso, Óscar Ramírez Durán, que les da un mensaje a ellos, señalándole que la continuación y el camino de la violencia es un camino que lleva a un callejón sin salida. Creo que en ese sentido la Comisión de la Verdad está cumpliendo su mandato constitucional, presidencial, de no solamente estudiar el pasado, sino que sirve para resolver los problemas del presente. Exacto, soluciones. Señor Tapia, muchísimas gracias por su explicación. A ustedes, amigos. Bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede porque sabemos que todos ustedes están muy preocupados y por supuesto compartimos la solidaridad del señor Tapia con las personas más directamente afectadas por este secuestro, los familiares y amigos de quienes están de rehenes.